volcán están los que han muerto, los que cortan leña y mantienen el fuego. Su ritual alimenta la tierra y la cultura, el tesoro pipil, que en la superficie languidece, pero se resiste a morir. Nani nagane pipil, vuelitas taguetat nahuat. Nani nagane pipil, vuelitas taguetat nahuat. Nenahuat chuchiguita, nenahuat chuchiguita, nenahuat chuchiguita, nenahuat nemiyultu. El náhuatl está vivo, los mitos pipiles están vivos. ¿Una afirmación o una evocación? Es lo que se preguntan sus últimos exponentes, los hijos del río de Espinas, el Huitzapan, como les gusta llamar a su pueblo, Santo Domingo de Guzmán, una pequeña villa situada a 75 kilómetros al oeste de San Salvador. Nosotros hablábamos náhuatl, pero no todos querían. Los muchachos se reían, los jóvenes, las muchachas no querían, no quisieron. Hay bastante gente que no puede y bastante que puede, pero ya solo adultos mayores. Fue en Izalco, a pocos kilómetros de Santo Domingo de Guzmán, donde la negación de lo indígena se hizo más visible. En 1932, las fuerzas militares al mando del presidente Maximiliano Hernández perpetraron lo que se conoce como la matanza. Más de 30.000 miembros de la comunidad náhuatl pipil fueron asesinados y enterrados en fosas comunes. Apagaban así revueltas campesinas originadas por el despojo de tierras y el reclamo de mejores condiciones de vida. La matanza trató de sepultar cualquier signo cultural, incluido el idioma. Aquí nuestros parientes los obligaron a cavar su propia tumba. Después de que ya las habían hecho, los pusieron en línea a la orilla y con una metralleta, y por eso decía mi papá, mucha gente murió asfixiada, ¿verdad? Porque es posible de que no le haya tocado ninguna bala, pero el que estaba a la par se lo llevó y ahí quedó, pues ya no hubo. ¿Por qué? Porque ya detrás de eso venía otro grupo a echarle una capa de tierra y solo una media capita, y de ahí le tocaba a él también, y así fueron rellenando toda esta parte. Santo Domingo de Guzmán se salvó de la masacre, pero fue invadido por el miedo. Hablar náhuatl era sinónimo de señalamiento y persecución, un estigma del cual los indígenas preferían huir. Muchos de ahí se avergonzaron y tuvieron miedo, y ya no quisieron hablar el náhuatl. Aquí, por ser un pueblito que está bastante aislado, es que se ha mantenido más el idioma, porque eran poquitos, unas cuantas casitas, y pensaron que habían, no sé, tal vez los demás pensaron que se había exterminado que es el pueblo, pero habían quedado algunos que, bueno, como los indígenas sabían cómo también salvaguardarse, esconderse, ¿o? Entonces tomaron ya sus medidas, y al modo que este pueblo se escapó de esa masacre. La que hablaba el náhuatl, porque la gente se burlaba de nosotros, decían, ahí van esos indios, que solo hablando esa lengua van, dice, ahí nos están contradiciendo y nosotros no sabemos qué van diciendo. Por eso no nos querían, porque decían que nosotros los contradecíamos, y no, nadie los contradecía. Y por eso decía mi mamá, no, me decía, esa lengua no vamos a hablar, me decía. Este puñito de leña se dice en náhuatl gugumuxin. Gugumuxin. Y este gumal es comal. Gumal. El problema de que del 32 para acá, la invisibilización hacia nosotros continúa aún hasta la vez de una o de otra forma. Es bien cierto que ahorita ya los podemos dar el lujo de usar una vestimenta de las que ellos usaron, ¿verdad? Pero del 32 pasó mucho tiempo en el cual ponerse una ropa similar a esa era sinónimo de muerte, y eso hizo, ¿verdad?, que nuestra gente aún todavía, mucha de ella, tenga miedo.
Aquí la diversidad se ha visto como algo malo históricamente, entonces la lengua es parte de la diversidad, que hablemos varios idiomas, entonces eso se ha visto como algo malo. Entonces si tú hablas un idioma que no es el español, entonces tú ya no estás en armonía con el resto de la sociedad. Entonces eso nos ha llevado al nivel que estamos ahora, que tenemos alrededor de 200 hablantes nada más en todo el país de pipil, personas ya mayores de edad, muchos de ellos en niveles extremos de pobreza, enfermos, etc. Entonces es una lengua amenazada, totalmente amenazada con desaparecer. Lala, Itagui Lala. Gallina en agua se dice tislan y los chiquitos puyu. La lengua materna es vehículo de cultura, tradición, transmisión, pertenencia. Hablarla y aprenderla es un derecho fundamental. La lengua es la savia del árbol sagrado, del huerto que dentro del volcán mantienen la gran serpiente y los muchachos de la lluvia como pilar de la cosmovisión pipil. ¿Recuerda los tiempos que trabajamos? Porque quisiéramos que los jóvenes aprendieran náhuatl. Si yo le hablo a un joven de la calle, le digo, igualito esta náhuatl. Ah, sí, no me digas, no me gusta. Pues el hijo de la finada, Paula, ahí vive, ahí está quedado. Él es huérfano, yo soy huérfana. Y le digo, Toño de Agantiastu, hábleme como yo puedo porque así no lo entiendo, me dijo. Así con una voz grande. Ay, perdona, pues le dije, yo no puedo platicar náhuatl. Entre nosotros sí, los adultos platicamos. Ya conociendo el idioma, empiezo a conocer la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. El mismo nombre nosotros lo relacionamos con Nahual, que el Nahual es alma, es espíritu. Nosotros hacemos una ceremonia a nuestros altares, que nuestros altares están en las montañas, están en los cerros, están en los lagos, están en los ríos, están en los mares, está acá donde nace bastante agua. Ahí tenemos la ceremonia de la semilla, de la familia, de los 20 nahuales, porque en el año lo que tenemos que hacer 20 ceremonias principales, porque es una conjugación con el universo, con las 13 energías del universo. El número 13 le tienen miedo, hasta hay empresas que no trabajan ese día, pero ese día es más exacto, con el número 20 los nahuales. Si tú multiplicas 20 por 13, son 260 días, que es la estación de un ser humano en el vientre de una mujer. Al resguardo del coloso inmortal, el lenguaje sobrevive. Representa un rescoldo de identidad, una reliquia que busca convertirse en semilla del rescate cultural, porque ahora sí cuenta con el reconocimiento constitucional de un país que ya acepta su condición de multicultural. Fíjese de que en ese sentido me atrevo a decirlo, que con orgullo lo manifiesto. Si no se la terminaron en 1932, que derramaron la sangre de más de 10.000 en Izalco, no desaparece. No desaparece porque la herencia que los dejaron nuestros ancestros está en la sangre. Y esa sangre continúa germinando y no va a desaparecer, al contrario, se va a fortalecer. Y ese fortalecimiento, creo de que ya es poco el tiempo que falta. El cuento de la ancianita, aquella que tenía los dientes largos. Sí. Se la machin y piatuya. Yitan susulhueyak. Yitan es diente. Ese es un cuento. El pipil o náhuatl con T al final se diferencia del náhuatl con TL por ser más tosco y sencillo. Es como un idioma hablado por niños, por los pipiltoton. Los pipiles eran descendientes de pueblos nómadas que habían llegado hasta allí huyendo de la tiranía de los toltecas en los siglos X y XI de nuestra era. La lengua náhuatl o pipil, se conoce de las dos formas, es una lengua de origen yuto-azteca que llegó acá al país con migraciones de
nahuas o nahuas que venían de México, vinieron acá a El Salvador y se establecieron en esta zona, se establecieron en Guatemala, en Escuintla y llegaron hasta Nicaragua. Y estos eventualmente fueron conocidos como pipiles. Algunos dicen de que fue el nombre que les pusieron los españoles al venir acá, porque pipil quiere decir niño. Y los españoles traían consigo traductores tlaxcaltecas que escuchaban hablar a los pipiles como un náhuatl mal hablado, o sea, no era como el náhuatl de ellos. Entonces decían, estos hablan como niños, lo cual me parece que es una historia bastante real, porque en otras partes ha pasado lo mismo con los pápagos, lo mismo en Nicaragua. Entonces es que los han bautizado con otro nombre, no con el nombre propio que ellos tenían. Que sea primitivo es probable, porque como si en la evolución que sufrió el náhuatl siguió, no se detuvo. En cambio el náhuatl nuestro, sí, ¿verdad? Como si quedó por ahí congelado, entonces eso hace que sea primitivo o arcaico, como lo llaman a los otros. Cantar la cancioncita del Shigu Shigunet. Shigu Shigunet, Igawit, Neu Gimistu, Shigu Shigunet. El náhuatl es una lengua que tiene como característica que es lo que llamamos una lengua polisintética y aglutinante. Eso lo que quiere decir es que tenemos palabras así muy largas, que una sola palabra es la oración completa. Entonces, en la misma oración tú tienes el sujeto, el objeto, el verbo, todo unido en una sola frase, en una sola palabra. Y puedes tener más frases también, pero puedes crear nuevas palabras. Y la idea de aglutinante es que tú puedes poner las varias raíces juntas y al final cada raíz mantiene su significado original, no cambia su significado. Entonces tú puedes aglutinar eso y crear nuevas palabras. Por ejemplo, cuando queremos dar órdenes, cada acción va acompañado de un ish, como shimuketza, siéntate, shimutali, levántate, shitagaktu, silencio o cállate. Entonces eso viene siendo ya característico de que la mayoría de palabras pues suenan como graves y como todo idioma tiene excepciones, ¿verdad? Pero de allí como regla general pues se pronuncian como graves. Y también decía mi mamá, najamusta ni muguetza peina, ñasneguen ni tanamaga nugumi tlatzenzunat. Yo mañana me levanto temprano porque voy a ir a vender mis ollas a Sonsonate, eso decía mi mamá. ¿Qué pasa con este idioma? Que este idioma entró en un proceso de asimilación con el español y lo que se conoce en lingüística como desplazamiento lingüístico. O sea, es un idioma que fue desplazado por el español poco a poco, y cuando decimos desplazado nos estamos refiriendo a que fue desplazado de su uso social. Fue desplazado de la iglesia, fue desplazado de la escuela, fue desplazado de todos los ámbitos sociales en los cuales se puede utilizar la lengua y se fue reduciendo al ámbito familiar nada más, al hogar. Entonces, esta es una lengua que sobrevivió en las casas, sobrevivió en los hogares, mayormente en el habla de las mujeres, porque las mujeres son las que quedaban en el hogar cuidando la casa y los niños y cocinando y todo eso, y los hombres que salían al campo a trabajar, y obviamente que ellos tenían por fuerza que hablar español y comunicarse con sus empleadores, con sus patronos, mientras que las mujeres no. Entonces encontramos en la actualidad hay un mayor número de mujeres que todavía hablan el idioma comparado con la cantidad de hombres. La revitalización de un idioma empieza por la enseñanza inicial. Los niños en edad preescolar reciben atención en la Casa Cuna de Santo Domingo de Guzmán, un proyecto pionero en la transmisión de la lengua náhuatl. Para ello, las nanzin, las señoras, juegan, cantan y les ayudan a pronunciar correctamente el idioma para su fácil comprensión. Tenemos que crear espacios en los cuales estos niños que están acá en la cuna náhuatl tengan la oportunidad de practicar el idioma, de interactuar con otros niños y que el idioma tenga 1, 2, 3 o 4 funciones sociales definidas y que tú lo puedas utilizar en algunas ocasiones.
Las Nanzin han sido capacitadas en habilidades pedagógicas para que unas horas al día compartan con los pequeños en la enseñanza del idioma pipil. En general, los padres de familia ven con buenos ojos la iniciativa. Me dieron la oportunidad de a los 2 años empezar y gracias a Dios pues ha avanzado bastante. El desarrollo de ellos pues es diferente a los otros niños que no van a ningún lugar, ¿verdad? Ellos es bien inteligente. Aunque él es un poquito que no quiere venir, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí lo llevamos, pero es bien inteligente también. Como veía de que el náhuatl se iba terminando, porque ya casi que los que podemos somos pocos. Y por eso es que yo para mí siento que sí es bonito que esto reviva y los niños aprendan también. Porque no puede terminar este idioma, es de nosotros. No, porque yo sí, mis padres así nos han criado a toditos. Todos los hijos que nacimos de ellos podemos. Antes casi la mayoría podían. Estos niños son la generación de relevo. Estos niños van a ser los que, incluso aunque no lo hablen cotidianamente el idioma, lo van a tener ya interiorizado y va a ser una parte de su lengua. Se van a acordar de esta lengua y van a poder seguir hablando de este idioma o incluso hablando de este idioma en el futuro. Y que sean pocos, bueno, ahorita son pocos, pero si mantenemos ese número, ya tenemos esta es la 4ª cohorte de niños y cada cohorte es como de 40 niños. Entonces tenemos ya más de 100 niños que han sido, ya casi la mitad, el 50% de los ancianos que hablan el idioma. Hemos tenido una experiencia muy bonita con los padres de familia porque a raíz de que sus hijos hablan el náhuatl, lo usan en la casa, ellos han tenido la iniciativa de querer aprender el vocabulario básico para entenderle a los niños allá en su casa, porque los niños aquí les enseñamos de que si quieren agua, quieren ir al baño, quieren salir, todo en náhuatl. Entonces llegan a sus casas y ellos quizás por la costumbre de estar aquí, allá llegan a la mamá a pedirle comida, agua, en náhuatl, pero ellos como no conocen, es que tienen aquel interés de aprender también. A mí me gustaría que, digamos, ellos salieran de aquí ya a la escuela y que todavía que les siguieran enseñando el náhuatl, porque es nuestro idioma, pues, ¿verdad? Y es bonito, pues hoy que hemos visto, nosotros tenemos un negocio de artesanía y vienen personas y nos preguntan y nosotros no sabemos qué decir porque no podemos, pero ahora ya ellos, a veces ellos les cantan a ellos, ya ellos se van satisfechos que el idioma sigue, ¿verdad? La sostenibilidad de la educación del náhuatl no está garantizada. Una biblioteca en Izalco, que a duras penas sostiene el gobierno ancestral indígena de la alcaldía del Común, ofrece algunos textos en náhuatl, pero después de la casa cuna, la cadena de transmisión del conocimiento se rompe. El pipil, como idioma y fuente de identidad local, sigue amenazado. Esos niños de la cuna, si ellos siguen a un segundo, que lo lleguen hasta 3er grado por lo menos, esos niños ya nunca se les va a olvidar. Así. Pero hasta ahorita como que siempre ponen un obstáculo, que no se puede, que no sé qué. Pero sí ya les he puesto esa idea yo de que si ellos empiezan de 4 o 3 años, 4 años, y llegan hasta por ahí como unos 7, 8 años, creo que ahí sí estaría ya para no olvidarse. Si yo ya un adolescente quiero que me aprenda náhuatl, me va a poner un montón de pretextos del por qué no, del para qué. En cambio, en los niños, pues, de 4 a 8, como decía, es más fácil. Y ya, conforme se va avanzando en los diferentes niveles escolares, lo que nos queda más es hacerle conciencia. Y ahí es donde entra las temáticas de cosmovisión indígena, en donde terminamos de afianzar lo que el idioma que ya es la base, ya la aprendió el niño, allí sí ya va a entender bien el por qué ahora estudia ese idioma.
Lo que se está preparando este día es la ceremonia del maíz, donde nosotros le damos gracias al Creador y Formador del Universo porque los ha dado la cosecha, que por cierto este año para nosotros ha sido de mucho beneficio, y a la vez le presentamos la semilla para que los eche la bendición, porque es la semilla que se va también a ocupar este próximo año que ya se los viene acercando. El espíritu de la semilla sigue presente. El maíz evoca el origen, la vida. El maíz está en las tradiciones, en el sincretismo que recoge una cosmovisión que no muere. Y siento pues la necesidad de poder construir una cultura de paz para que estos niños puedan vivir una vida mejor que como la que nosotros estamos viviendo. Como pueblo perdimos mucho, ¿verdad? Entonces, y por eso estamos ahora tratando de luchar porque el idioma pues ya no sea solo dentro de las aulas, sino que también en las calles. Pues. Conocer la cosmovisión a través del idioma náhuatl pues nos conduce a cuidar nuestro medio ambiente, a cuidar nuestra madre naturaleza. Cuando el niño pues aprende ese respeto hacia la madre naturaleza, creo que va a ser mejor el autocuido y el cuidado hacia otro porque va a respetar. ¿Por qué? Porque todos somos parte de esa madre naturaleza. Pero el derecho indígena a la palabra, a su palabra, ha sido cercenado. Los muchachos de la lluvia se refugian en el volcán y la cultura se aferra a su destino incierto. La educación se erige en la llave de la salvaguarda cultural. Tisachin, shinech palewinin, palguisayek, iquiquil nunan. Castellano. Lapicero, lapicero, ayúdame aquí para que salga bien el rostro de mi mamá. Tamik, terminó. Del árbol cortaron las hojas, las ramas y todo, y el tronco. Dejaron las raíces y las raíces van para arriba y bien florecidas con ramas y hojas. Ya no nos detienen. Ya no nos detienen.